Un saludo a todos los televidentes que se conectan hoy a nuestro programa Jesús Evangelio, un espacio donde vivimos la experiencia de Dios a través del conocimiento, de la escucha de la palabra, de la reflexión de nuestras realidades de vida, realidades vocacionales y de igual manera por medio del compartir fraterno a través de estos medios de comunicación que nos permiten llegar a cada uno de sus corazones. Jesús Evangelio es una oportunidad para vivir el encuentro con el Señor. Nos encontramos hoy con nuestro hermano Víctor, donde compartiremos un tema muy especial, donde se nos iluminará a partir de esa misión que tiene la Iglesia en cada una de sus funciones jerárquicas. Jaime, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Qué alegría encontrarnos nuevamente en este programa Jesús Evangelio y llevar a cada una de las comunidades un mensaje acerca de la Iglesia y que tengan más conocimiento, más acercamiento de las funciones que cumple la Iglesia y los que habitamos en ella, los que nos movemos en los contornos de la misma. Pero, ¿qué te parece, Jaime, si antes de dar a conocer el tema que tenemos preparado para nuestros televidentes el día de hoy, vamos a nuestra primera parte de nuestro programa, escucha la palabra y así iluminarnos para poder ahondar más en el tema que tenemos preparado para hoy? Los invitamos a estar atentos a esta palabra que nos ilumina, nos exhorta y nos lleva a vivir la realidad de vida desde el amor de Dios. El día de hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Qué bueno es entender estas palabras que le dice Jesús a Pedro, ya que lo remite a esa autoridad que le da de él, lo remite a una autoridad sobre aquella iglesia naciente que el Señor Jesucristo fundó. Por eso la Iglesia Católica conoce a Pedro como el primer papa de toda la historia. Por eso Pedro es conocido como ese papa primordial de la iglesia, ese papa que estuvo a las manos del Señor Jesucristo. Y qué bueno es conocer la autoridad de las personas, conocer la autoridad papal que remite también a otro tipo de autoridades, como son los demás obispos de las demás diócesis que se conocen alrededor del mundo. En este caso, en Colombia, hay obispos que cumplen ese papel de pastores, ese papel que desempeñan cada día con amor, ese papel que los remite a esa comunidad de fieles y que cada día se encarga, junto a la comunidad de presbíteros, de diáconos, de enseñar a las personas todo lo que concierne al Señor Jesucristo. Por eso, como lo dije al principio, reconocer la autoridad papal, reconocer la autoridad episcopal y reconocer aquellas autoridades que cada día se encargan de acompañarnos y que se juntan para así programar cosas que son en pos del bien de todos nosotros. Por eso, oremos ahora por todos aquellos pastores que se encargan de guiar al pueblo de Dios de la mejor manera. Oremos por aquellos pastores que en sus diócesis pasan dificultades, como en el caso de Asia, de Europa, que son perseguidos para asesinarlos. Oremos por esos pastores que también se encargan de hacer el bien a aquellas comunidades, de aquellos diáconos, presbíteros, obispos, encargados de comunidades un poco difíciles de llevar. Oremos por todos ellos para que sea el Señor Jesucristo que cada día les dé la gracia de llevar ese mensaje, ese testimonio, ese amor a las comunidades. También oremos por esas personas que le hacen la vida difícil, le hacen la vida un tanto imposible, por llamarlo de este modo, a aquellas personas que son autoridades en un pueblo, como lo mencioné ahora, como los diáconos, los presbíteros, los obispos, para que sea el Señor Jesucristo
con la luz de la Virgen María también, que los ilumine cada día para poder así entender ese llamado, esa guía que les hace su pastor. Que sea el Señor Jesucristo bendiciéndolos siempre y que sea Él que cada día se encargue de llevar ese testimonio a nuestros corazones. Bueno, Jaime, después de haber escuchado la palabra que el compañero nos tenía preparada para el día de hoy, ¿qué tal si le damos a conocer a nuestros televidentes el tema para hoy? Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es una figura muy representativa dentro de los territorios eclesiásticos y es el papel que desempeña el obispo, el orden episcopal dentro de la iglesia. ¿Qué tal, Jaime, si ponemos en contexto un poco a nuestros televidentes sobre cómo es la elección de un obispo y partiendo de qué fundamento se realiza esta elección? Iniciamos nosotros comprendiendo que la palabra obispo viene del griego episkopos, que significa vigilar, cuidar. Y de aquí vemos ya y denotamos la función específica y determinada que va a tener el obispo en razón de una esencia, y la esencia en este caso es Dios, que se comunica a su pueblo. Entonces el obispo vigila esa enseñanza, ese depósito, ese misterio de la revelación y de cierta manera lo transmite, ¿cierto?, en consonancia a partir de esa enseñanza o esa experiencia que ha vivido personalmente por medio de esa elección que, Víctor, sabemos nosotros, no se da como un carrerismo, sino como una elección de parte de Dios que elige en favor de su iglesia y en favor específicamente de una jurisdicción particular. Así, Jaime, y también es importante tener el contexto de que Jesús le entregó como tal la función a los apóstoles, y esos apóstoles es la sucesión que viene a realizarse hoy la tarea del obispo, sucesor de los apóstoles, pero estaban en una cabeza, que en este caso sería el obispo de Roma, el Papa, que en su momento desempeñaba a Pedro como cabeza del colegio episcopal. Recordamos aquel momento de la elección de Pedro para darle como que esa denotación y esa fuerza a lo que marca el episcopado, ¿cierto? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y es la autoridad que da Jesús a Pedro como cabeza y primicia de los apóstoles. Y después vemos que el Señor ya empieza a configurar el grupo de los 12, sube a la montaña, después ya baja y designa 12, los llama, ¿cierto?, a cada uno de una manera particular para que estén con Él y cumplan un mandato, el mandato misionero de anunciar la buena nueva de salvación. De ahí vemos todo el despliegue después que se fundamenta y toma como que esa fuerza en Pentecostés, el Espíritu Santo que fortalece aquella primera comunidad eclesial y los impulsa a llevar con valentía ese anuncio. Y vemos ya después que se empieza a propagar la fe a través de aquellas pequeñas comunidades en los diferentes entornos donde llegaban los cristianos. Entonces ya se ve la necesidad de personas idóneas que lleven o que estén en cabeza de aquellas comunidades, que guíen al pueblo, que guíen a las comunidades, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, la elección de Matías, ¿cierto? Esa elección donde pues lo echan a suerte estando allí. Ya vemos una primer mirada de lo que es el colegio apostólico, ese principio de colegialidad, donde se reúnen, ¿cierto? Y con la fuerza del Espíritu Santo realizan una elección específica. Más adelante, ya San Pablo hace mención a Tito, a Timoteo, inclusive San Pablo le da la instrucción a Tito de organizar a los presbíteros, y vemos de qué manera se va ejerciendo esa colegialidad apostólica y se va generando pues una sucesión, y esa sucesión la marcamos nosotros, Víctor y queridos televidentes, por la fuerza
del Espíritu Santo, ¿cierto? Reciben el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos que realizan los apóstoles y se establecen en diferentes comunidades para anunciar la buena nueva de salvación. Así es, Jaime, qué tan importante contarle a nuestros televidentes cómo es la elección de un obispo, porque podríamos decir, y pueden nuestros televidentes tener el concepto de que es una carrera como alguna otra y que va a estudiar y simplemente voy a estudiar para ser obispo, por decirlo así, como cuenta la anécdota que en cierta ocasión apareció alguien en la portería de nuestro seminario a decir que sí, aquí se estudiaba para ser obispo. Entonces no, hay que partir de que inicialmente es el primer grado del orden, no porque sea la primera ordenación, sino porque jerárquicamente es el mando sobre un territorio eclesiástico y para llegar a este obviamente se debe pasar por toda la formación inicial del seminario, recibir el diaconado, el presbiterado y por último se da la plenitud del sacerdocio como tal en el episcopado. Tengamos en cuenta que en el orden del diaconado se le realiza la imposición de manos, oración consecratoria. En el presbiterado se le ungen las manos y se hace oración consacratoria, y en el episcopado se unge la corona o la cabeza y se hace oración consacratoria. Este es los tres pasos requeridos para llegar al orden del episcopado, y también es requerido que este orden se haga en presencia de mínimo tres obispos de diferentes territorios eclesiásticos para que den fe de que así fue realizado, y también tener en cuenta la bula papal por medio de la cual se le concede o se le hace partícipe del colegio episcopal. Así es, Víctor, queridos televidentes. Entonces ya llevamos nosotros dos fundamentos conforme a lo que es el episcopado. Primero, ¿sí?, que es sucesor de los apóstoles, ¿cierto?, que es designado conforme a la voluntad de Dios por medio de esa imposición de las manos, la oración consecratoria, y de cierta manera pues el obispo empieza a ejercer en una jurisdicción específica ese mandato al cual ha sido enviado por parte del sumo pontífice, en este caso, en este tiempo, el Papa Francisco. Entonces la importancia de la elección del obispo está en razón de poder generar esa universalidad de la Iglesia manifestada por medio de una diversidad, ¿cierto? Porque vemos que hay diferentes obispos, diferentes jurisdicciones, diferentes culturas, pero en medio de esa diversidad el obispo es enviado a llevar pues esa universalidad de la Iglesia, ¿cierto? Y para generar un principio de comunión, de unidad. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica nos ilumina frente al orden sagrado en su plenitud, que como lo decía Víctor, queridos televidentes, es el episcopado, es la plenitud del orden sagrado. Ya sabíamos, y lo hemos visto en programas anteriores, que en ese orden hay una jerarquía, ¿cierto? Está el diaconado, como inicialmente, seguido del presbiterado y por último el episcopado. Pero también recordemos nuestros televidentes y los que han seguido los programas a lo largo, que nosotros hemos tratado de explicarle paso a paso a nuestros televidentes cómo va creciendo una vocación. Iniciábamos la familia, cómo se desarrollaba en la parroquia, qué grupos acompañaban estas vocaciones, cómo se hacía un proceso vocacional. Partimos también de la etapa propedéutica, de la etapa discipular, de la etapa configuradora, la síntesis vocacional, donde en esta misma síntesis vocacional se da el orden del diaconado. Trabajamos específicamente el tema del diaconado, el presbiterado, y ahora vamos aumentando o dándoles a conocer el avance con lo que es en materia del
del episcopado y qué funciones realiza como tal el episcopado. Pero importante contarle, Jaime, a nuestros televidentes, cuáles son esas 3 funciones fundamentales del obispo. Así es, Víctor, y las funciones que cumple el obispo en su oficio ordinario, en su oficio cotidiano. Primero se configura como maestro, ¿cierto? Aquel que enseña. Segundo es pastor, el que gobierna, el que guía, el que rige a su pueblo, no desde una visión autoritaria, sino desde esa diaconía, que es el servicio ferviente al pueblo de Dios conforme a la palabra del Señor. Y está el otro, que es el de santificar, ¿cierto? La santificación que se da por medio del ejercicio sacramental. Si bien sabemos, el obispo, en orden de esa plenitud, ¿cierto?, es el que puede ejercer los 7 sacramentos sin ninguna restricción. Ejerce los 7 sacramentos. Y aquí vemos ya el despliegue, la funcionalidad que tiene el obispo en su jurisdicción eclesiástica. Y algo fundamental, Víctor y queridos televidentes, aunque el obispo se elige, en este caso, en razón de una jurisdicción, de una iglesia particular, el obispo siempre trabaja en el conjunto de la iglesia. O sea, vemos nosotros la universalidad, la comunión, algo muy bonito y elemental para comprender el sentido de lo que es el episcopado. Son las palabras de San Ignacio de Antioquía, que decía que el obispo es imagen viva de Dios. Y también hace mención en una de sus cartas que esto define ese principio de comunión: nada sin el obispo. Y vemos aquí nosotros la otra premisa: todo con el obispo. Entonces, el obispo enmarca ese camino eclesial de comunión, de encuentro, de fraternidad, de servicio, donde se le encomienda enseñar, anunciar el Evangelio y la buena nueva, el misterio de salvación, ¿sí? Y se le encomienda el santificar por medio de la realización de los sacramentos y el de gobernar según ese corazón de pastor que lleva al rebaño hacia fuentes tranquilas, a buenos pastos. Así es, Jaime, y tal vez nuestros televidentes se preguntar es, entonces, en el caso cuando una consagración se realiza por manos del obispo, ¿va a quedar más consagrada o menos consagrada que cuando consagra un obispo, un presbítero? Y la respuesta es no. Realmente la consagración, en el caso de la Eucaristía y algunos sacramentos, como es el bautismo, como es la reconciliación, tienen la misma validez, porque incluso la consagración es la misma, ¿cierto? Lo único es que al obispo se le da autoridad sobre, más que todo, de dar el sacramento del orden, en caso de los diáconos, presbíteros y el mismo obispos, porque son mediante la oración consacratoria que otorga como tal el ministerio, y es por imposición de manos. Entonces es por eso que a pesar de que el obispo tiene su autoridad y es la plenitud del ministerio, no lo hace más en temas de Eucaristía y reconciliación. Simplemente este tiene la autoridad de ejercer o de otorgar ciertos sacramentos, como decíamos anteriormente, lo que es la confirmación, el orden, que están reservados para el obispo. Ya en caso tal de que no pueda realizar el señor obispo la confirmación, delega a un sacerdote, pero tengamos en cuenta que el signo como tal de estas unciones es el crisma. Entonces, en función del señor obispo, va un presbítero que cumple las funciones o es delegado por el señor obispo. Pero en casos ya de orden sagrado, no es posible que un sacerdote, si bien otorga de lo que tiene en tema de imposición de almas, de imposición de manos, para otorgar el sacerdocio, no es quien realiza la oración consacratoria, sino que otorga de lo que tiene, pero sí es el obispo mediante la oración consacratoria que imparte o da este ministerio, como lo es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Así es esto,
Víctor, y así como también podemos hacer mención de lo que son y lo que veníamos hablando de los oficios, de las funciones del obispo, vemos que todo bautizado está llamado a ser ¿qué? Profeta, sacerdote y rey. Son las mismas funciones que si nosotros vemos que debe cumplir el obispo, pero aquí las denotamos nosotros desde otra percepción y un compromiso mayor frente a la dignidad, ¿cierto?, que se le otorga conforme al sacramento, ¿sí? Pero eso no desestima la condición del laico, del diácono, del presbítero frente al obispo, porque el obispo se convierte aquí primeramente en ese padre y pastor. Es fundamental comprender eso, padre y pastor, porque el padre ejerce un oficio paternal frente a ese ejercicio pastoral que debe realizar en su jurisdicción eclesiástica, y pastorea de una manera singular con un compromiso evangélico frente a esas virtudes celogales: fe, esperanza y caridad. Entonces, el padre y pastor de una jurisdicción siempre se convierte en esa cabeza visible y fundamento de unidad conforme al designio de Dios que le ha sido otorgado, ¿cierto? Entonces, el obispo determina en nuestra iglesia un carácter de comunión, de universalidad, de unidad, un carácter de fe, un carácter de esperanza, de caridad frente a su pueblo, frente a aquella porción que le ha sido encomendada, pero sin olvidarse que hace parte, ¿cierto?, de una iglesia universal. Así, Jaime, y ya haciendo resumen de todo esto que hemos hablado, podríamos decir que el obispo hace las labores de abuelo dentro de la iglesia, ya que tiene su presbiterio al cual le otorga comunidades, que viene a ser el señor párroco de cada comunidad, y este hace el papel de padre o representación del obispo dentro de esta comunidad. Es por eso que el obispo solamente lo vemos en confirmaciones y en órdenes, que es lo común, lo propio del señor obispo. Y es al sacerdote quien le corresponde de alguna manera gobernar y pastorear esas ovejas que el señor obispo le ha encomendado, y que en este caso el señor obispo vendría a hacerlas hablándolo análogamente del papel de abuelo, de esa persona a quien sus hijos, que serían en este caso su presbiterio, recurren a él para recibir consejería y para que éste sea el encargado de guiarlos y poder de esta manera guiar al pueblo que se le ha sido encomendado. Y vemos nosotros aquí, ya para finalizar, lo que es el espíritu eclesial y que enmarca mucho el Papa Francisco a través de este camino sinodal, el caminar juntos. El obispo es promotor de ese caminar juntos, donde une a la iglesia en un solo sentir, en un solo corazón, conforme a la vivencia del misterio de Dios. Y algo singular y particular frente a lo que decía Víctor, y que me hace recordar en mi camino de misión aquellas particularidades que uno vive, ¿cierto?, aquellas anécdotas, y es en cierto momento me encontraba yo realizando la misión, y teníamos la visita pastoral de nuestro padre y pastor, y entonces en aquel lugar al sacerdote le acostumbran a llamar pues papá por su ejercicio ministerial, por su cercanía, ¿cierto?, porque representa para ellos un padre. Y entonces le decía a una de las jóvenes de nuestras comunidades eclesiales, le decía a uno de sus familiares que iba a visitarlo el obispo, y entonces le respondía de una manera particular: si el sacerdote es su papá, entonces el obispo vendría siendo su abuelo. Entonces viene su abuelo a visitarla, y eso pues fue un motivo de alegría, ¿cierto?, para en aquel momento de risas, pongámoslo así, algo jocoso, pero que igual representa y significa el sentido de la paternalidad y la compañía del obispo en sus funciones, ¿cierto?, que ilumina y que siempre está en ese servicio constante a su pueblo, a su grey, a su iglesia particular. Así es, Jaime, y después de conocer un poco cuál es la tarea y las funciones del obispo, ¿te parece bien si vamos a nuestra siguiente sección, Conoce un Corazón?
Un saludo muy especial a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Jorge Alfredo de Jesús Brito Solano, seminarista de cuarto año de configuración del Seminario Nacional Cristo Sacerdote para la diócesis de Riohacha. Nací un 15 de marzo de 1996 en el departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia, en el municipio de Barrancas. Desde niño crecí en una familia un poco no tan católica, pero sí creyente. Mis abuelos eran muy católicos y con ellos sí de vez en cuando iba a la parroquia. Pero mi encuentro personal con el Señor realmente se dio en mi adolescencia, cuando estando ya realizando mi bachillerato, una familiar me invita a un encuentro o una reunión parroquial con la Renovación Católica Carismática, y estando en esta experiencia se dio en mi vida y en mi vocación, podría decirlo así desde ya, un deseo de poder servir al Señor. Y comenzó el servicio en la parroquia, con el grupo juvenil, asistiendo a cada una de las actividades, también formándome un poco en lo que la iglesia nos enseña. Y fue así como poco a poco se fue sembrando en mi corazón, y el Señor fue sembrando el deseo de seguirlo, pero ya no desde un grupo juvenil, desde una parroquia, sino ya servirlo de una manera más extensa, servirlo en los jóvenes de mi diócesis, servirle al Señor en todas las actividades que la parroquia e incluso la vicaría y la diócesis de Riohacha me fueron encomendando. Y fue así como a la par, terminando el bachillerato, pero también se podría decir terminando esa etapa parroquial, se fue sembrando en mi corazón el deseo de seguir al Señor en el sacerdocio, gracias a la motivación de un sacerdote que fue el primer párroco de mi pueblo, que fue mi primer párroco, quien me interpeló y me preguntó directamente si yo, Jorge, quería ser sacerdote. Cuando él me hace esa pregunta, realmente le respondo que no estaba en mis planes, que mi deseo era servir de una manera distinta, pero él me dijo: no me respondas todavía, te invito a que comiences un proceso vocacional, que vayas a las parroquias donde también otros jóvenes sienten de pronto el mismo deseo que tú sientes, pero que no quieres expresarlo. Y fue así como comencé allí a ir a convivencias o encuentros vocacionales, y me di cuenta de eso, que no era yo solo el que sentía el deseo del servicio, sino que habían otros más. Y fue durante todo el año 2012 y 2013 donde estuve realizando mi proceso vocacional, un proceso serio, para poder luego dar un paso que era la entrada a un seminario. Y fue así como en el 2014 el señor obispo de ese entonces, Monseñor Héctor Salac Zuleta, me envía al seminario diocesano de Valledupar, donde realicé toda mi filosofía y mi primer año de teología. Después de un tiempo de misión, 2 años en Riohacha, 1 año en Maicao, vengo aquí a terminar la formación académica, también la formación hacia la vida sacerdotal en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde me encuentro desde el año 2022, 2023 y el último año 2024. En este momento, en el último año ya en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, con 28 años de edad, me encuentro contento, animado, con el mismo ánimo que sentía en el primer año en el cual inicié mi proceso vocacional, y desde acá, desde la CEJ Antioquia, animo a muchos jóvenes, especialmente a los jóvenes de La Guajira, a que respondan con un sí generoso al llamado que el Señor les hace. El Señor realmente no se equivoca cuando nos elige. El Señor nos pide a cada uno de los hombres que Él elige, y también a las mujeres que elige para la vida religiosa, para la vida consagrada, nos pide una sola cosa, y es fidelidad. Amor a Él y estar siempre fieles a Él, al Señor que nos llama, al Señor que nos envía. Habiendo escuchado esta experiencia vocacional, esta experiencia de fe que nos ayuda a fortalecer nuestro camino espiritual en las diferentes condiciones o realidades de vida, damos por terminado y finalizado nuestro programa. Le agradecemos a todos por compartir, por disponerse a este encuentro. Los invitamos a que sigamos conectados cada día a nuestros programas que transmitimos desde nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Es una experiencia para ustedes y es una experiencia para nosotros. Es un encuentro con el Señor. Así es, Jaime, y no queda más sino agradecerles a nuestros televidentes y a usted, Jaime, por compartir ese conocimiento que tienes acerca de los ministerios o de los órdenes, las órdenes en este caso. También pedirle a nuestros televidentes oración frecuente por los pastores, por los padres que guían estas
jurisdicciones eclesiásticas que tienen a su cargo y reconocer de alguna manera esa función fundamental que tienen dentro de su pueblo. Quizás es muy poco lo que se le reconoce al señor obispo, la gran labor que tiene y hacerse siempre el último para buscar el bienestar y la tranquilidad de su territorio eclesiástico. A todos ustedes, bendiciones y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Jesús Evangelio.